¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ocurrió una masacre. El ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes y civiles desarmados que protestaban por mayores libertades y derechos. El número exacto de víctimas aún es incierto, pero se estima que cientos murieron y miles resultaron heridos. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de México y dejó una profunda cicatriz en la memoria del país. Contexto: en los años 60, México era gobernado por el PRI, un partido que llevaba décadas en el poder y era conocido por su autoritarismo. El presidente Díaz Ordaz quería proyectar una imagen de estabilidad y progreso, especialmente porque México sería sede de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, existía un creciente descontento social, particularmente entre los estudiantes, quienes exigían mayores libertades y democracia. El gobierno veía estas protestas como una amenaza y estaba decidido a reprimirlas. El movimiento estudiantil de 1968 fue una respuesta a la creciente represión y autoritarismo del gobierno mexicano. Los estudiantes exigían democracia, libertad de expresión y el fin de la violencia estatal. Fue un momento crucial en la historia de México, que marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles y políticos en el país. ¿Quién lo ordena? El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue quien ordenó la masacre. Él veía el movimiento estudiantil como una amenaza a la estabilidad del país y estaba decidido a reprimirlo, incluso si eso significaba usar la fuerza letal. Después de la masacre, el gobierno intentó encubrir lo sucedido, pero la verdad salió a la luz. El evento generó indignación y protestas en todo el país, y se convirtió en un símbolo de la represión gubernamental. La masacre también tuvo un impacto duradero en la cultura mexicana, inspirando obras de arte, literatura y música que denuncian la violencia estatal y exigen justicia. ¿Qué significa el movimiento en la actualidad? El movimiento estudiantil de 1968 sigue siendo un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia social en México. Nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la opresión y defender nuestros derechos. Su legado perdura en la memoria colectiva y nos inspira a seguir buscando un país más justo e igualitario. Hasta aquí un resumen de lo ya dicho. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ocurrió una masacre. El ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes y civiles desarmados que protestaban por mayores libertades y derechos. El número exacto de víctimas aún es incierto, pero se estima que cientos murieron y miles resultaron heridas. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue quien ordenó la masacre, ya que veía el movimiento estudiantil como una amenaza a la estabilidad del país y estaba decidido a reprimirlo, incluso si eso significaba usar la fuerza letal. El evento generó indignación y protestas en todo el país y se convirtió en un símbolo de la represión gubernamental. La masacre también tuvo un impacto duradero en la cultura mexicana, inspirando obras de arte, literatura y música que denuncian la violencia estatal y exigen justicia. El movimiento estudiantil de 1968 sigue siendo un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia social en México. Nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la opresión y defender nuestros derechos. Su legado perdura en la memoria colectiva y nos inspira a seguir buscando un país más justo e igualitario. Anécdotas, mitos y leyendas del movimiento. Una anécdota es que, durante las protestas, los estudiantes utilizaban el lema «Únete, pueblo», para invitar a la sociedad a sumarse a su lucha. Este lema se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia contra la represión gubernamental. Hay muchas teorías sobre la participación del gobierno en la masacre. Algunas personas creen que el gobierno infiltró agentes entre los estudiantes para provocar disturbios y justificar la represión. Otras teorías sugieren que el gobierno planeó la masacre desde el principio para eliminar la oposición política.
La leyenda cuenta que días antes de la masacre, el ejército comenzó a desplegarse en Tlatelolco y que incluso se instalaron francotiradores en los edificios aledaños a la plaza. El día de la masacre, los francotiradores abrieron fuego contra los estudiantes, lo que provocó el caos y la confusión. El ejército aprovechó la situación para atacar a los estudiantes y reprimir el movimiento. Otra teoría dice que fueron incinerados en el campo militar número 1. Otras versiones apuntan a que fueron trasladados en camiones de basura y arrojados al mar. Incluso hay quienes afirman que fueron enterrados clandestinamente en fosas comunes. ¿Qué pasó con el movimiento? El movimiento se disolvió después de la masacre de Tlatelolco debido a la represión gubernamental. Sin embargo, su legado sigue vivo y ha inspirado a muchos otros movimientos sociales en México y en todo el mundo. El movimiento del 68 fue conformado principalmente por estudiantes de la UNAM y del IPN, pero también participaron alumnos del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y la Escuela de Agricultura de Chapingo. Otros grupos que se sumaron fueron la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas. El Consejo Nacional de Huelga fue formado por representantes de muchas escuelas y facultades, tanto públicas como privadas. Entre ellas estaban la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y muchas otras más. Algunos de los líderes más destacados del movimiento fueron Sócrates Campo Lemus, Pablo Gómez Álvarez, Marcelino Perelló Valls y Gilberto Guevara Niebla. En cuanto a los estudiantes caídos, la cifra exacta aún se desconoce, pero se estima que cientos perdieron la vida en la masacre. Algunos de los nombres que se han hecho públicos son los de Romero Flores José Luis, estudiante de la vocacional número 7, y Romero Pérez Manuel, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El movimiento estudiantil del 68 fue un momento muy importante en la historia de México, ya que marcó un cambio en la forma en que los jóvenes se involucran en la política. Hoy en día, muchos jóvenes siguen inspirándose en ese movimiento para luchar por sus derechos y hacer oír su voz. Y recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sígueme y comparte, regálame un corazón o un like.